nueva unidad de fotomontajes vamos a realizar una gran cantidad de fotomontajes avanzados utilizando todas las herramientas y técnicas que hemos visto a lo largo del curso de Photoshop. Para este primer ejercicio vamos a realizar un hombre invisible como el que podemos ver aquí en la imagen. Partiremos de una imagen de stock en la cual podemos ver aquí al modelo y eliminaremos completamente al modelo dejando únicamente la ropa de este modo, creando ese efecto de hombre invisible. Para ello además utilizaremos una imagen suelta que será la etiqueta que añadiremos ahí al cuello de la camisa. Por ello vamos a comenzar y este ejercicio será bastante largo y realizaremos un gran número de capas, por lo tanto deberemos tener mucha paciencia y realizar numerosos retoques para poder conseguir el mejor resultado posible. Por ello vamos a comenzar y tenemos nuestra imagen en una capa en el fondo. Como siempre es conveniente mantener la imagen intacta abajo del todo y puesto que podemos contar con un número de capas ilimitado, vamos a hacer una copia de esa capa pulsando Control J en el teclado o por medio del botón derecho duplicar capa. Ahora ya sobre esta capa podremos comenzar a trabajar y a realizar esos retoques. Comenzaremos por esta mano de aquí y vamos a eliminarla. Por ello lo seleccionaremos y comenzaremos a realizar esos retoques. Para poder hacer esas zonas, por ejemplo, en esta parte de aquí, esas zonas desconocidas que no tenemos información, vamos a recurrir a copiar y pegar partes de nuestra imagen. Por ello, con la herramienta lazo, comenzaremos seleccionando esta parte de aquí y la copiaremos y pegaremos inversamente para conseguir la información de esta parte de la manga. Por ello vamos a copiarla con Control C y la pegaremos con Control V. Vemos que ahí se ha creado una nueva capa donde se ha pegado ese objeto. A continuación con Control T lo podremos transformar rotándola y colocándola más o menos en su lugar que encaje, como puede ser ahí, y pulsaremos Enter para confirmar esa transformación. A continuación podríamos realizar otra selección y pegarla, o podemos intentar transformar esta selección por medio del filtro licuar. Podemos darle a mostrar telón de fondo, todas las capas, le subiremos la opacidad y en vez de delante la pondremos detrás y así podremos ver cómo es esa zona que queremos alterar. Cogeremos la primera herramienta de licuar, subiremos el diámetro y podremos mover esos píxeles para unirlos con esa parte de la manga y que tenga una continuidad. Ahora ya simplemente eliminaremos algunas zonas con la herramienta borrador, bajaremos el radio y podremos comenzar a borrar esas zonas. Para realizar este tipo de fotomontajes es muy conveniente poder contar con la ayuda de una tableta gráfica, puesto que nos va a facilitar bastante la tarea. Eliminaremos así ligeramente, dejándolo con una cierta cohesión. Vamos ahora a utilizar el tampón de clonar para clonar ligeramente y que esa transición se haga más suave. Y con la herramienta desenfocar podemos desenfocar y fusionar ligeramente estos colores. Ahí ya hemos conseguido que esto tenga sentido y que quede bastante bien. Podemos continuar haciendo copias de nuestra imagen. Vamos a venir a las menú capas, vamos a volver a seleccionar la capa de abajo
y vamos a copiar este trozo de la camisa, copiar con control C, pegar con control V, organizaremos esas capas trayendo esta por encima y sobre esta capa que veíamos tenemos eso ahí, vamos a poner esta nueva pieza, con control T vamos a modificarla rotándola ligeramente, la dejaremos ahí colocada, pulsaremos Enter, podemos intentar sobreexponer ligeramente esta zona de sombras para que tenga un color parecido al resto de la camiseta. Tomaremos la herramienta borrador y eliminaremos esas zonas que sobren. Y como podemos ver muy rápidamente ya hemos conseguido reconstruir más o menos esa forma de la camisa. Y ahora podríamos utilizar el tampón de clonar, seleccionar partes de la camiseta y comenzar a clonar ligeramente. Recordamos que con Alt cogíamos partes de la imagen y a continuación podíamos ir clonando así. Y de momento vamos a dejarlo más o menos así, puesto que por aquí, esta zona de aquí ya será una zona de sombras y por lo tanto no será necesario que lo dibujemos. Vamos a crear una capa nueva. Podemos combinar estas dos capas. Las seleccionaremos ambas pulsando control y con el botón derecho combinar capas. En esta capa nueva que acabamos de crear, simplemente vamos a seleccionar el pincel con un diámetro de dureza 0%, vamos a tomar el color negro y vamos a dibujar ahí esa sombra tranquilamente, sin miedo, y a continuación eliminaremos las partes sobrantes. Para ello vamos a bajar ligeramente la opacidad para ver por dónde borrar y vamos a comenzar a borrar siguiendo la forma de la manga. Y ahora cuando subamos de nuevo la opacidad ya tendremos perfectamente eliminada una de las manos del modelo de la fotografía. Ahí lo tenemos. Ahora simplemente volvemos a subir la opacidad al 100% y podemos acabar de retocarlo con la herramienta borrador, eliminando así ligeramente para que no quede tan dura la sombra. Y ya tenemos en un momento esa mano eliminada. Como podemos verlo, todo esto lo tenemos en dos capas por encima de nuestra imagen. Ahora eliminaremos la mano por debajo de la imagen por medio de la herramienta tampón de clonar. Vendremos a esta imagen que hemos copiado, seleccionaremos un área del vaquero y puesto que todo esto está en otra capa, permanecerá por arriba. Ahora ya podemos ir tranquilamente clonando esas partes del vaquero y vemos cómo la mano va a ir desapareciendo. Si no queremos que sea tan evidente la clonación, porque vemos ahí que ligeramente se ha deformado ese vaquero, iremos seleccionando y cambiando la selección y así poco a poco iremos borrando esa mano que se ve por debajo de nuestra manga. Más o menos así. Con Alt vamos tomando nuevos puntos de referencia de clonación, hacemos clic y ya podemos pintar. Vemos ahí que me estoy acercando a la manga, por eso me
me la está clonando y eso no nos interesa. Y ahí ya podemos continuar seleccionando hasta haber borrado más o menos completamente. Ahora podemos seleccionar esta parte de aquí, copiar con control C, pegar con control V, la moveremos y la podemos transformar con edición, transformar, voltear horizontal y ahí la podemos colocar en su sitio. Más o menos. Pulsaremos Enter cuando ya hayamos acabado y con la herramienta borrador y un diámetro y una dureza suave eliminaremos esas zonas y ahí ya tenemos recreado de nuevo esa costura. Ahora podemos pinchar Alt y arrastrar y así haremos una nueva copia. En una capa nueva se hace automáticamente y ya eliminaremos ahí esas zonas hasta conseguir esa costura completamente continua. De nuevo podemos seleccionar el tampón de clonar, comprobaremos en qué capa estamos, vemos que ahí tenemos esas dos costuras. Vamos a seleccionar las dos con control y las vamos a combinar en una sola para que no nos moleste. Volveremos a la capa y de nuevo clonaremos esa parte del vaquero eliminando los restos de la mano. Tomaremos varios puntos para no ir confundiéndonos. Y así ya habremos conseguido eliminar prácticamente toda la mano. El resto de la mano tenemos la ventaja de que la imagen por aquí está muy oscura, por lo tanto podemos crear una capa nueva y con el pincel negro y la dureza bastante floja podemos simplemente pintar con píxeles negros en esta zona, librándonos así de la mano completamente. Podemos por ahí crear esas sombras, oscurecer ligeramente para que quede más o menos verídico. Y esta parte, puesto que va a ser el mismo ejemplo que lo que hemos realizado aquí, no la realizaremos en este vídeo. Vamos ahora a pasar a eliminar la cabeza. Para ello utilizaremos de nuevo esta imagen en la que estamos trabajando, que es una copia de la original, y seleccionaremos esta zona de la cabeza y podemos ahora hacer varias cosas. Podemos utilizar la herramienta parche para ir eliminándola, podemos clonar el fondo para borrar la cabeza o podemos aprovecharnos de la nueva utilidad de rellenar según el contenido. Por ello vamos a pulsar vamos a pulsar mayúsculas y la tecla de borrar para que se nos abra este menú de rellenar y en este desplegable elegiremos según el contenido. Cuando pulsemos OK, el propio Photoshop va a calcular ese fondo y va a eliminar la cabeza, como podemos ver. No del todo perfectamente, pero ya es bastante avance. Podemos deseleccionar esta parte y ahora lo perfeccionaremos con la herramienta de parche. La tenemos ahí, la seleccionaremos y podemos ir eligiendo partes del fondo para perfeccionar esas texturas que el Photoshop no ha sabido interpretar del todo bien. Continuaremos seleccionando partes, arrastrando esa selección como ya vimos en la lección de la herramienta parche. Y así podemos ir librándonos de esa cara del modelo. Y podemos incluso volver a intentar seleccionar esa zona y pulsando mayúsculas y la tecla borrar, volver a rellenar según el contenido. Vemos que en este caso no está del todo mal, vamos a dejarlo. Y ahora ya acabaremos de arreglar estas pequeñas partes en las que no ha interpretado bien. Ahora ya podemos tomar la herramienta tampón de clonar, seleccionaremos una zona del fondo e iremos clonando. Lo haremos con cuidado para no crear ahí contornos muy evidentes, ni contrastes de color, puesto que vemos que aquí el fondo es más claro
Y así podremos eliminar ligeramente media cabeza de nuestro modelo. Todavía podemos perfeccionar ligeramente esta mancha con la herramienta parche. Y ahí ya tenemos el fondo perfectamente definido. Esta vez vamos a realizar algo similar a lo que hicimos anteriormente, y como podemos ver aquí, la cara del modelo está proyectándonos una sombra que no nos interesa a la hora de clonar. Por lo tanto, vamos a coger la herramienta lazo de nuevo, vamos a seleccionar toda esta parte de la camisa, la vamos a copiar con control C, pegar con control V, y ahora la vamos a transformar y rotar horizontal. De esta manera la hemos cambiado de posición. Ahora con control T podremos rotarla y colocarla en el lugar adecuado. Vamos a dejarla por aquí, vamos a dar a OK, a Enter. Y ahí ya la colocaremos bien alineada y eliminaremos esas zonas con la herramienta borrador. Y como podemos ver, en un momento ya nos hemos librado de esa zona oscura que no tenía mucho sentido. Tendremos cuidado ahora al eliminar esto. Puesto que vemos que ahí por debajo tenemos la otra, podemos incluso recolocarla . Vamos a deshacer y podemos también intentarlo con el filtro licuar . Lo arrastraremos ahí para que encaje perfectamente esa costura y ya podremos darle a OK. Y ahora para eliminar no tendremos tanto problema. Tomaremos la herramienta tampón de clonar, seleccionaremos ahí un trozo de tela y difuminaremos, disimulando ahí esa unión. Y ya está, conseguiremos ese efecto. Podemos ahora intentar suavizar estas partes de aquí, que quede más o menos coherente la unión. Y ya tenemos ahí sustituida esa parte. Y apenas se nota el cambio. Podríamos intentar ser un poco más quisquillosos y perfeccionar esas dos partes en las que se podría delatar, pero de momento vamos a dejarlo así. Eso sí, borraremos esta parte de aquí y la dejaremos bien apurada. Y ahí ya podremos comenzar a clonar esta parte de la camisa en esta parte. Para ello vamos a de nuevo crear una capa nueva, la vamos a situar por debajo de la camisa que acabamos de clonar, como vemos ahí. Y ahora con la herramienta tampón de clonar seleccionaremos esas zonas de la camisa y así sin miedo vamos a ir realizando una serie de manchas. Intentaremos no repetir esa costura para no crear evidencias de clonación. También intentaremos no hacer muchas arrugas dobles como estábamos haciendo ahí. Y así ya más o menos tenemos esa zona de la camiseta clonada.
Vamos a dejarlo así. Vemos que con Alt continúo seleccionando puntos nuevos. Clono, selecciono punto nuevo con Alt, clono, selecciono punto nuevo, clono. Más o menos hasta ahí. Y puesto que estamos trabajando en una capa separada, puedo borrarlo tranquilamente sin perder la información. Vamos a bajar la opacidad un poco para ver por dónde vamos y vamos a eliminar todas esas zonas que no queremos que tapen a la imagen que tenemos por debajo. Así continuaremos eliminando. Y cuando ya estemos contentos, volveremos a poner la opacidad al 100% y veremos qué ha ocurrido ahí. De momento está quedando bien. Vemos que esta zona está muy oscura, por lo tanto con la herramienta subexponer podemos tratar de seleccionar los medios tonos y oscurecer también así esta parte de nuestra camiseta para que tenga sentido. Incluso oscurecerla por aquí para crearle sombras, puesto que esta zona se supone que va a ser la parte interna de la camiseta. Vamos a borrar esta por aquí. Y ahora vamos a crear este borde en el lado opuesto. Para ello vamos a volver de nuevo a nuestra capa de referencia. Vamos a seleccionar esta zona y la vamos a copiar, control C, pegar, control V, y ya la podemos arrastrar y la vamos a subir por encima de esa clonación que hemos hecho, vemos ahí. Y ahora la voltearemos por medio de edición, transformar, voltear, vertical, y así ya la tenemos dada la vuelta. Con control D la estoy ahora ajustando y dejándola más o menos en su sitio. Y ahora vamos a pulsar Enter y habremos aceptado esa transformación. Pero como vemos aquí va a haber un pequeño error, que es que tenemos la zona blanca, debería ir por encima, no por debajo. Tendría que estar la zona blanca arriba y luego la costura por debajo. Y aquí está al revés. Por ello vamos a hacer una copia de esta capa, control J, la vamos a poner por debajo y la vamos a mover. Ahora voy a venir a esta capa de arriba y voy a borrar esta zona de aquí que todavía podemos ver el cuello del modelo. Así vamos a borrarlo. Y vamos a borrar también esta parte de aquí que no nos va a hacer falta ya, puesto que solo queremos esa zona blanca de la camisa. Más o menos así. Y ahora sí, colocaremos esta parte de la costura totalmente por debajo de esa zona blanca. Y la transformaremos ligeramente porque vemos que la rotación no va a ser exactamente igual. Y ahí más o menos ya vemos que está bien, pulsaremos Enter. Ahora sí que puedo eliminar esta zona blanca. Y esta otra que me va a sobrar. Y puesto que lo blanco está en una capa por encima, no tengo miedo de borrarlo. Vemos que ahí me equivoqué. Y ahí, eliminando, ya tenemos esta camiseta dada la vuelta. Podemos volver aquí y acabar de afinar un poco más esta zona, puesto que ahora se ve demasiado gruesa. Así, ya está. Eliminar esas zonas. Y ahora ya podemos... Vemos que ahí cometí un error con el borrador. Vamos a ver en qué punto lo hice.
podemos venir al panel de historia para verlo. Ahí vemos que es donde borré sin querer. Vamos a seleccionar este punto, pero vamos a dejar todos los puntos de historia convertidos. Y ahora con el pincel de historia vamos a deshacer ese pequeño error de borrador que realicé. De manera que, como veis, estoy utilizando todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. Ahora ya puedo seleccionar estas dos capas y combinarlas para tener ahí nuestro cuello. Podemos elegir subirlo un poco más si consideramos que esté muy bajo y acabaremos de eliminar esos pequeños píxeles que entorpezcan. Lo mismo haremos con los píxeles de aquí. Puesto que ya no los vamos a necesitar, los podemos borrar. Y vamos a acabar de limpiar porque vemos que ahí todavía quedan algunos rayajos de estas capas. Vemos ahí que esta sombra queda un poco sucia. Y así ya lo tenemos. Ahora vendremos a esta zona de aquí y con subexponer vamos a crear ahí esas sombras. Integrándolo todo bien. Podemos continuar siendo tiquismiquis y borrar esas zonas que no estén perfectas o incluso desenfocarlas, pero de momento vamos a dejarlo así. Oscureceremos quizás esto un poco más y ya lo tenemos. Y ahora únicamente tendremos que crear esa parte por debajo, para lo cual volveremos a esta capa y podemos seleccionar, por ejemplo, este trozo de tela, copiar, pegar y ahora transformar con control T. Vemos que estaba en la capa que no tocaba. Lo que queremos copiar es esta zona. O sea que venimos a esta capa, seleccionamos esa tela o incluso podemos seleccionar esta zona de aquí. La copiaremos, la pegaremos, la pondremos debajo del todo y ahora la transformaremos, control T, y la podemos mover colocándola aquí detrás. Pulsaremos Enter para aceptar esa transformación y ahora eliminaremos, vamos a bajar la opacidad para ver lo que hacemos, eliminaremos esas zonas de esta parte juntándola así, que tenga coherencia y continuidad con el resto. Podemos ahí recortar eso un poquito y ahora ya le subiremos la opacidad y lo oscureceremos ligeramente con la herramienta subexponer. Aunque vemos que ahí está, con iluminaciones conseguimos crear esas sombras. De manera que ya tenemos eso ahí creado. Si quisiéramos perfilar ligeramente esto para separarlo del fondo, podemos realizarlo por medio de un efecto de sombra paralela. Y vemos que simplemente aplicándole esa sombra paralela ya le está dando ahí un volumen. Vamos a aceptar y ya tenemos esa parte. Vamos a fusionar estas dos capas que vemos aquí. Pulsamos control, las seleccionamos, combinar capas. Y ya hemos eliminado completamente la cabeza. Ahora lo único que nos faltaría sería añadir la etiqueta y eliminar esta mano, que es del mismo modo que hicimos aquí. Vamos entonces a arrastrar esta etiqueta, vamos a seleccionarla con control A, copiarla con control C, pegarla aquí con control V, no nos vamos a preocupar de esa alerta de perfiles de color, la vamos a colocar ahí y con control T la vamos a escalar, dejándola más o menos
a la proporción que toca, tal que así. Pulsaremos Enter cuando estemos contentos con la transformación, la colocaremos en su lugar. Podemos eliminar ahí ligeramente esos píxeles para que tenga apariencia de estar cosida a ese borde, y vemos que está demasiado clara, así que vamos a modificar los colores por ajustes. Podemos bajar ligeramente la luminosidad, o podemos venir a imagen, brillo, contraste y bajar el brillo. Y por último le añadiremos un efecto de sombra paralela. Podemos modificar el ángulo del que queremos que venga y ahí más o menos le daremos a OK y ya tendremos casi terminada ese montaje de nuestro hombre invisible. Podemos continuar mejorando esta sombra de aquí, vendremos a la capa correcta y crearemos ahí una sombra quizás más realista. Y como ya vimos en esta manga de aquí, eliminaremos este trozo de la mano. Vamos a ver si rápidamente podemos hacerlo. Seleccionando esta zona, copiando, tenemos que estar en la capa correcta, copiando, pegando, transformando, control T, o incluso edición, transformar, voltear horizontal. Ahora sí, podemos rotarlo, colocarlo en su posición pulsaremos Enter. Podemos borrar esto suavemente con la herramienta borrador para disimular ahí esa sombra. Podemos utilizar el filtro licuar para ajustar bien esa zona. Ahí daremos a OK y ahora ya con el tampón de clonar seleccionaremos esa tela de ahí, iremos clonando. Lo mismo con esta tela de aquí. Con la herramienta borrador eliminaremos estas zonas. Con la herramienta tampón de clonar de nuevo, clonaremos ese vaquero, eliminando la mano. Tomaremos nuevos puntos de origen de clonación con Alt y con el pincel y esa zona oscura que teníamos ahí pintaremos y ya habremos eliminado esa mano. Y ya por último pues continuaremos clonando esas zonas de tela. Podemos incluso quizás utilizar partes de esta manga, pero bueno, vamos a tomar el pincel en una capa nueva, el pincel negro, y vamos a pintar ahí. Eliminando toda esa zona. Y ya lo tenemos. Ahora con el borrador podemos acabar de suavizar esa zona de ahí. Y como veis, hemos realizado con éxito este fotomontaje, convirtiendo a nuestro modelo en un hombre invisible. Tenemos aquí todas las capas que hemos utilizado. Podemos realizar
Control Alt mayúscula E y se hará una copia de todas las capas que podemos ahora ocultar sin perderlas. Y ahora ya podemos ver ese antes y ese después, como hemos eliminado a ese modelo de nuestra fotografía y lo hemos convertido en el hombre invisible.